Buenos días, Anatoly. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer una entrevista, pero no he podido. Y la gente lo estaba pidiendo. Tenemos muchas solicitudes. Muchos quieren verte, pero siempre estás ocupado. Así que no fue fácil encontrar un día para hablar. Por lo tanto, decidimos elegir para la entrevista un formato moderno. Además, estamos en diferentes países. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en Minsk. Y tú actualmente te encuentras en un viaje de negocios. Me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Dónde estás exactamente? ¿Y por qué no saliste tanto tiempo al aire con tus videoblogs tan queridos por los suscriptores de tu canal? Hola, estoy lejos de mi tierra natal, en un viaje de negocios en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí hay una agenda muy ocupada, por lo que no queda mucho tiempo para escribir en el blog. Aunque estoy presente en las redes sociales, tanto mis asistentes como yo publicamos mucha información sobre nuestra causa común, pero no hay suficiente tiempo para hacer los blogs. En la actualidad, compartir pensamientos sobre eventos culturales y sobre la vida en general probablemente no sea lo principal. Ahora tenemos que hablar sobre lo que estamos haciendo y los resultados que hemos logrado. Esto plantea la siguiente pregunta y muchos lo hacen. A pesar de que las noticias se publican en el sitio web del centro USky en Sharjah y en el sitio web de la empresa, la gente quiere escuchar de primera mano lo más importante que ha sucedido últimamente. Comenzaría con los Emiratos Árabes Unidos, ya que estás allí ahora. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué puedes decir sobre el progreso del proyecto? Ahora estoy en una de nuestras oficinas, que se encuentra en la zona económica libre de Dubái. Aquí se está trabajando como parte de una empresa de marketing que tiene como objetivo desarrollar proyectos en todo el mundo. Por eso estoy aquí. Estamos trabajando en muchos proyectos, pero no puedo hablar de ello con más detalle por varias razones. Después de todo, nadie canceló la competencia, y cuanto más cerca estemos de entrar en el mercado, más fuerte se sentirá la competencia. Además, en la mayoría de los países, incluso gracias a nuestra actividad, incluida nuestra participación en la exposición Expo 2020, comenzaron a comprender que el futuro pertenece al transporte de segundo nivel, no al del primer nivel. Hay un número de razones para esto. En particular, vemos esto cuando miramos el ejemplo de los teleféricos. Anteriormente se utilizaban para el transporte de carga, así como atracciones y transporte turístico en zonas montañosas. Ahora los teleféricos se consideran cada vez más como transporte urbano. Sin embargo, tienen un número significativo de deficiencias. Por ejemplo, los teleféricos tienen una longitud de vía limitada. No puede ser mayor que la longitud de la cuerda industrial fabricada. Si la ruta tiene más de 10 kilómetros, entonces es necesario construir una nueva ruta y los pasajeros deben hacer transbordo. Además, es un vehículo no autopropulsado. Las cabinas son tiradas por la propia cuerda. Esto requiere mucha energía. Lo sabemos porque actualmente estamos operando en varios países donde los teleféricos se consideran una prioridad. Aquí, por ejemplo, hay más datos que recibimos de ellos y que a nosotros mismos nos sorprendieron un poco. Supuse que la cuerda debía cambiarse cada 10 años, pero nos dijeron que la cuerda debía cambiarse cada 3 o 4 años. De hecho, en los trópicos, donde el aire contiene mucha humedad y sales marinas, las cuerdas se oxidan y fallan muy rápidamente. Si el teleférico funcionará durante 100 años, tendrá que detenerse por completo 30 veces para reemplazar las cuerdas. Los teleféricos tienen muchas otras deficiencias que nuestras tecnologías de hilos no tienen. Los vehículos de Unique String Technologies son vehículos autopropulsados. De hecho, este es un tipo de tranvía. Las ruedas de acero se mueven a lo largo de un riel de acero. Elemento de apoyo, riel de hilo, que está protegido de daños mecánicos e influencias climáticas, humedad, corrosión, etc.
por un casco blindado y material compuesto. Las pérdidas de energía cuando una rueda de acero se mueve a lo largo de un riel de acero son 5 veces menores que cuando una rueda se desliza a lo largo de una cuerda de acero. Las tecnologías de hilos tienen una serie de otras ventajas. Una de ellas es que el transporte de hilos es más económico que los teleféricos, lo que a algunos les puede parecer extraño. Estamos negociando en muchos países que se centran en los teleféricos. Dicen que el costo por kilómetro es de unos 20 millones de dólares. Siempre hemos notado que el costo de las carreteras de hilos es más bajo. Por supuesto, todo depende del terreno por el que discurre el recorrido, de la altura de la estructura de la vía, de la longitud de los tramos y de otros factores. El costo podría rondar los 7, 8, 10 o 15 millones de dólares, pero no 20. Nuestra tecnología es más barata, mejor, más fiable y más duradera. Durante la Expo 2020 recibimos una gran cantidad de delegaciones y ahora les puedo decir que como resultado de estas reuniones ya estamos trabajando en la implementación de proyectos comerciales que surgieron como resultado de estas reuniones. Es por esta razón que estoy aquí. Reitero que estas reuniones iniciaron un trabajo activo que requiere mi presencia personal. La exposición se llevó a cabo cerca de nuestro US Sky Center, por lo que los invitados de la Expo 2020 pudieron comunicarse fácilmente con nosotros para ver las tecnologías de Unique String Technologies. Hemos aprovechado esto al máximo. Yo mismo elegí este formato. Aunque nos ofrecieron colocar un stand en el pabellón de la Expo 2020, habría costado alrededor de 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, no seríamos capaces de demostrar las rutas existentes y no seríamos capaces de dar a las personas la oportunidad de viajar en el transporte. Los visitantes de la exposición verían nuestra tecnología solo en la pantalla, en un cartel o en un folleto publicitario. Por lo tanto, se eligió este formato. Hicimos nuestra exhibición en Sharjah, al lado de la Expo, y durante la Expo 2020 nos visitaron más de un centenar de delegaciones. Estos son representantes de grandes empresas, más de 500 personas. En políticos de clase mundial, más de 50 personas. Embajadores y trabajadores diplomáticos con rango de cónsul, en más de 40 personas. Gobernadores de regiones, alcaldes de ciudades y altos funcionarios gubernamentales, más de 1000 personas. Ministros, más de 30 personas. Miembros de la familia real y el rey. Sí, el rey también nos visitó. Subió al Unimóvil y quedó muy impresionado. La seguridad del transporte de hilos no suscitó ninguna duda, ni siquiera por parte de la Guardia Real, porque nuestro complejo está certificado y puede llevar incluso a la familia real. Voy a enumerar al menos algunos de los países de los que nos llegaron delegaciones. Estos son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Alemania, Turquía, Egipto, Pakistán, Vietnam, Irak, Kazajstán, Kirguistán, Ruanda, Malasia, Indonesia, China, Irán, Suiza, Ucrania, Lituania, Letonia, República Checa, Rumania, Estonia, Nigeria, Colombia, Croacia, Túnez, Perú, Lesoto, República Dominicana y otros países. Había más de 60 de ellos. La mayoría de las visitas dieron como resultado un gran interés en las soluciones de infraestructura y transporte de Unique String Technologies. Se inició una interacción activa con representantes de la mayoría de los estados enumerados con respecto a la implementación de proyectos en estos países. A este proceso se unió nuestra empresa de ingeniería principal, ubicada en Minsk, CJSC String Technologies. El trabajo incluye docenas de áreas,
docenas de proyectos específicos. Se trata de sistemas de transporte de mercancías, tanto urbanos como interurbanos. Por lo tanto, es natural que sean los recursos de ingeniería del grupo de empresas, la oficina de proyectos, los que jueguen un papel clave en la etapa actual. Pero la empresa de marketing en Dubái, en cuya oficina estoy ahora, también realiza funciones importantes. La mayoría de las reuniones con los clientes tienen lugar aquí, pero las negociaciones también están en marcha en Sharjah. También hay quienes vienen a Marina Gorka a ver cómo funcionan nuestros complejos en las latitudes del norte, donde hay heladas y nieve. Anatoly, el interés en la empresa que se mostró durante la Expo 2020 y la atención de una gran cantidad de clientes confirma su corrección inicial. Hasta donde yo sé, ahora no eres el único que se ocupa de los sistemas avanzados del segundo nivel. Hay empresas de este tipo en los Estados Unidos, en Israel, en el Reino Unido y en Francia. Por ejemplo, los teleféricos de Poma están desarrollando actualmente una serie de soluciones no turísticas. Esta empresa está tratando de crear un sistema de transporte completo. Lo que está tratando de inventar es una reminiscencia de lo que estabas hablando hace 20 años. Es posible considerar que el margen de tiempo obtenido gracias a su previsión nos permitió ir muy por delante y ahora los competidores solo están tratando de alcanzarnos. ¿Es así? Estamos construyendo 2 líneas más para el transporte de cuerdas. La longitud de tramo es de unos 2,4 kilómetros. Para una línea, los soportes de anclaje están listos. Para la segunda línea, todavía están en construcción. Y estos no son solo soportes de anclaje, se combinan con estaciones y depósitos. Las vías están diseñadas para soportar el transporte pesado. En este parámetro superan a los complejos que hemos implementado anteriormente. Para aclarar las diferencias, es necesario recordar por qué un paso elevado de riel de cuerda es una especie de puentes y pasos elevados. Se sabe que el costo de un paso elevado depende de la carga para la que está diseñado. Una cosa es hacer un paso elevado para ciclistas, y es un asunto completamente diferente cuando los trenes de carga se mueven a lo largo de él. El costo variará. Esto significa que las soluciones técnicas y de ingeniería deben ser diferentes, y el consumo de materiales y otras cosas. Y esas 2 líneas que estamos construyendo están diseñadas para el movimiento de vehículos pesados. Antes de eso usábamos los más livianos, que no pesaban más de 10 toneladas, la masa de los automóviles cargados. Las rutas que estamos construyendo están diseñadas para transportar contenedores marítimos de hasta 35 toneladas. Estos son los contenedores de 40 pies. Junto con el peso de la máquina, alrededor de 60 toneladas. Esta es la masa de un tanque pesado. Y diseñamos una pista de este tipo para demostrar que nuestros vehículos pueden atravesar montañas y otros obstáculos. Para hacer esto hicimos un sistema con tramos largos, 288 metros entre los apoyos. Es decir, la carga ha aumentado y los tramos han aumentado. Los soportes de anclaje están naturalmente diseñados para cargas más altas. Cada una de las unidades de anclaje que estamos instalando actualmente puede soportar una tensión de unas 1000 toneladas. ¿Qué son 1000 toneladas? Estos son 10 vagones completamente cargados con mineral. Y si los cuelgas, obtienes la misma carga, 1000 toneladas. Y un soporte de anclaje aparentemente pequeño puede soportar tal carga. Además, esta fuerza es horizontal, no vertical, y sabemos cómo diseñarlo y construirlo todo. Establecimos récords mundiales. Ya se ha certificado todo un complejo de transporte e infraestructura. Incluye no solo material rodante unimóvil, sino también estaciones, cocheras, sala de control, apoyos intermedios, nudos de anclaje, desvíos y otros elementos. Esta es la 4ª generación y hoy estamos diseñando la 5ª generación, transporte, estructura de vías y otros elementos del conjunto. Esta es una técnica completamente diferente,
más perfecta. En este sentido, estamos naturalmente por delante de nuestros competidores. El nuevo unimóvil que diseñamos y producimos se está probando en Bielorrusia. Luego se entregará en el US Sky Center. Allí demostraremos las capacidades de las máquinas de quinta generación. Dichos vehículos pueden transformarse en conjuntos por analogía con los trenes. Así, entramos al mercado no solo con lo que mostramos, sino también más perfecto. Algunos dicen que Uniski estableció una oficina de diseño en Minsk y la llamó CJSC, String Technologies. Mucha gente no entiende lo que hemos creado y estamos operando no una, sino más de 50 oficinas de diseño, y todos ellos están unidos en una sola empresa, CJSC String Technologies. Después de todo, un complejo está formado por muchos elementos diferentes, y una oficina de diseño separada es responsable de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno se especializa en el diseño de los rieles, el otro de las ruedas, del motor. Estas son tareas completamente diferentes. Una cosa es, por ejemplo, hacer un marco para un unibús, otra cosa es hacer un soporte, una unidad de anclaje. Estas son áreas completamente diferentes, una de las cuales debe ser manejada por especialistas altamente calificados. Y todo esto ya lo tenemos. De hecho, logré, y me enorgullece decirlo, crear no una, sino varias escuelas sobre tecnologías de hilos, científica, de diseño y de ingeniería. Después de todo, también son cosas diferentes. Una cosa es poner soportes, hacer una base, diseñar los elementos del complejo teniendo en cuenta las características específicas del suelo, en suelos blandos, en un pantano, arena o simplemente terrenos ordinarios, etc. Esto es diseño. Pero otra cosa es crear una máquina, sus elementos. Por lo tanto, hay diseño y construcción. Por eso repito, tenemos 3 escuelas científicas. Así lo confirma el hecho de que ya hemos recibido más de 100 patentes, certificados de invención, certificados de diseño industrial y marcas. Se han publicado decenas de artículos científicos y durante los últimos 3 años, 5 monografías científicas. Sí, Anatoly, esto es realmente impresionante. Tanto la cantidad de trabajo como la escala de actividad que se desarrolla en torno a CJSC String Technologies y el US Sky Center, y el número de delegaciones que visitaron el centro US Sky, todos estos ejemplos hablan por sí solos. La cantidad de proyectos en proceso hoy también es asombrosa. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, está lleno de optimismo. Me gustaría preguntarte, ¿gracias a qué es que siempre permaneces optimista? ¿A través del conocimiento, la fe o la esperanza? ¿Cuál de estos puede llamarse decisivo? Probablemente esto es fe en las personas, confianza en las personas. Hace tiempo que comprendí que uno no es un guerrero en el campo, algo grande, significativo, no se puede crear solo. Solo puedes crear una obra de arte, por ejemplo, una imagen o una canción, pero solo no será posible crear, por ejemplo, una industria de transporte e infraestructura, una industria. El arte es algo individual. Estos son pensamientos expresados con la ayuda de palabras o colores. Pero el campo en el que trabajamos no se limita a los pensamientos. Por supuesto, el pensamiento es importante, pero la encarnación de los pensamientos, su materialización, es necesaria. Cuando necesites colocar miles de cubos de hormigón, debes construir miles de metros cuadrados de espacio de producción. Crear el transporte más complejo, atraer a miles de ingenieros, científicos, especialistas. ¿Cómo puedes hacer todo esto solo? ¿Y cómo se puede hacer todo esto sin fe en las personas? Es imposible no confiar en los socios, pero al mismo tiempo querer hacer juntos un proyecto exitoso. Sin confianza, nada sucederá.
Pero desafortunadamente, muchos perciben la confianza como una debilidad. Creen que si confías, entonces eres débil, entonces puedes robar. Pero al final, quien piensa así, acaba en la cárcel. Tuve uno de esos socios. No mencionaré su nombre. Muchos entenderán lo que estoy hablando. Durante un cierto periodo de tiempo, desempeñó funciones importantes en el proyecto, que entre otras cosas se relacionaron con inversiones, pero él no trabajaba transparentemente. Y empecé a recibir señales. Cuando la situación, a mi entender, fue demasiado lejos y podría conducir a serios problemas incluso en nuestro trabajo, escribí una carta abierta. Fue publicada en internet. Afirmé que no estamos trabajando con ese fondo porque sus métodos son inaceptables para nosotros. No necesitamos ninguna inversión de ellos. Todo esto sucedió hace unos 3 años. Y recientemente supe que este hombre fue arrestado. Otras personas que intentaron abusar de mi confianza tampoco obtuvieron lo que querían. Alguien perdió una fortuna, miles de millones. Entre mis socios había 2 oligarcas. Ahora se quedaron sin nada y alguien se esconde, pero no de mí. No estoy persiguiendo a nadie. Siempre me persiguen, escriben quejas. Yo mismo nunca he hecho eso. Solo estoy haciendo saber que no estoy trabajando con esa persona. Y no hice esto para comunicarme con la oficina del fiscal o de otro lugar. Sin embargo, como puedes ver, las personas que traicionan la confianza tienen por regla general un destino triste. Gracias, Anatoly. Queda muy poco tiempo de lo que tienes asignado en tu agenda. La conversación resultó ser muy rica y variada. A pesar de las dificultades del mundo y que hay muchos problemas, mantienes la fe en el futuro y la confianza en que todo saldrá bien. Hay razones para ello. Está claro que gran parte del futuro depende de los jóvenes, de quien ahora es estudiante o sigue estudiando en la escuela. De los que hoy abren sus startups que tienen como objetivo crear algún tipo de valor para la sociedad, como una persona que ya lanzó con éxito una startup y una startup que creó una industria, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas que están siguiendo el mismo camino que tú has ido muy por delante? O como dices, todo y para siempre. A ellos les deseo estudiar. Estudiar y volver a estudiar, para saber y entender más. Además, estudiar no solo lo que te permita ganar. De hecho, en la comprensión de muchos, el conocimiento es necesario solo para obtener ganancias. Necesitas estudiar para entender cómo funciona el mundo. Es importante conocer la historia, estudiar tradiciones, religiones, entender cómo se formó el universo, los planetas, la Tierra, cómo y por qué aparecimos y qué fue antes de nosotros. Porque es muy interesante. Es importante entender las leyes, pero no solo las leyes de los negocios, sino las leyes reales que describen la estructura del mundo. Y ahora, después de todo, ¿cómo enseñan? Toma un préstamo o tal porcentaje, luego hazlo esto y ganarás. Pero esto no es cierto. También es importante aprender sobre uno mismo. Después de todo, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos como organismo. Ahora, por ejemplo, se han puesto de moda las especialidades relacionadas con la inteligencia artificial, la programación y demás. Creo que esto está mal. ¿Por qué está pasando esto? Porque la civilización parece tener el deseo de reemplazar a una persona con algo artificial. Pero ¿cómo se puede reemplazar a una persona? Al menos, ¿sabes quién eres? Hombre, cuando yo como ingeniero me interesé en el problema de la inteligencia artificial, pensé en lo complejo que es nuestro cerebro y cómo se puede comparar la inteligencia artificial con él. Y si no, ¿puede la inteligencia artificial controlar nuestras vidas? Como mucha gente afirma hoy en día, al igual que la pieza más pequeña de ADN es compleja. Es tan complejo que es más complejo que toda la industria creada en la historia de la humanidad.
Imagínate, en algún lugar alrededor de 100.000 millones de personas han vivido en el planeta a lo largo de la historia. Y todo lo que estas personas crearon con su mente colectiva es más simple que una macromolécula de ADN. Y no hablo de la célula, que es millones de veces más compleja, ni del órgano, del cerebro, del cuerpo humano en su conjunto. ¿Cómo puede la inteligencia artificial gestionar todo esto? Asumir que la inteligencia artificial reemplazará a los humanos solo puede deberse a que los humanos no son lo suficientemente inteligentes. No recibieron la educación y el conocimiento adecuados. Solo se les enseñó cómo hacer dinero. Incluye inteligencia artificial y la gente moviéndose en esta dirección puede destruir a la humanidad. Esta amenaza se puede comparar con un mono que juega con una granada. El animal no se da cuenta de que la granada puede explotar. Por eso es necesario aprender conocimientos progresivos que conduzcan a los orígenes de la naturaleza. Y la naturaleza es la misma física, química, matemáticas. Entonces, necesitas aprender cómo aplicar este conocimiento correctamente, no en detrimento. Después de todo, puedes crear, por ejemplo, un arma biológica que se salga de control y destruya a la humanidad. Incluido el creador de esta arma, el fabricante de armas, no será una excepción. Él también será destruido. Mira cuántas personas en el planeta hoy en día están haciendo esto. Reciben la educación adecuada e incluso premio Nobel. Pero este es el desarrollo equivocado. Lo que hacemos y cómo vivimos debe basarse en los conocimientos y tradiciones necesarios que recibimos de nuestros antepasados. Las tradiciones tampoco son aleatorias. Estas tradiciones deben ser preservadas y honradas. Forman una sociedad. Somos seres sociales. No podemos existir solos, por nuestra cuenta. Debemos ser parte de la sociedad. La familia siempre ha sido el pilar de la sociedad. Por lo tanto, es necesario proteger una institución social como la familia y no destruirla, como está sucediendo hoy. La familia es una herramienta de transferencia de conocimientos. Los niños deben escuchar a los padres y maestros que son más inteligentes y experimentados. Solo al absorber el conocimiento correcto, puedes comprender tu propósito. Es importante. Después de todo, no decidimos aparecer nosotros mismos, sino que fuimos creados para cumplir nuestro destino.